Muy buenas tardes a todos. En nombre mío personal y del Grupo Cerca, es un placer contar con la presencia de todos ustedes para dar comienzo a la segunda parte del foro Visión 16. Este evento es el cuarto año que lo desarrollamos en Guatemala y es un evento que estamos haciendo simultáneamente en estas 2 semanas en los 6 países de la región. Y la idea fundamental es poder traer a discusión los grandes temas que van a dominar la agenda de los sectores más importantes, de los sectores productivos más importantes de cada uno de los países de la región. Hemos tenido el panel con nuestra revista Productor Agropecuario, hemos tenido el de Construir y a continuación de mis palabras vamos a tener al speaker principal de la noche, que es Alejandro Werther. Alejandro es el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, quiere decir para las Américas, y en buen español es la persona que sube o baja las proyecciones de los países. Entonces es un orgullo para nosotros, creo que es el mejor speaker de todos estos años y es un orgullo poder tenerlo aquí. Pero antes de pasar a la presentación de Alejandro, quería tomarme unos breves minutos para describir un poquito lo que es la situación política o la situación geopolítica que vamos a tener este año, en este 2016, a nivel global. Y la geopolítica es muy importante porque, si bien todos sabemos que las economías son las que manejan los mercados locales, muchas veces la política local está regida por la economía global, pero por encima de la economía global incluso se mueve lo que es la geopolítica, que son los intereses que tienen los grandes bloques y cómo se van moviendo en todo el mundo. Las alianzas estratégicas, y cuando hablamos de geopolítica hablamos de una ciencia en la que incluye una cantidad de materias, tanto como la geografía, pero también la cultura, la religión, la capacidad militar, el bagaje cultural que tienen los distintos países, y cómo unos u otros se van asociando entre sí y cómo van creando los bloques políticos, militares o económicos. Habría que bajar un poquito esto porque para que se pueda ver si podemos sacar esas luces, si no se va a ver poco lo que está marcado. A nivel geopolítico, a nivel global, lo que vamos a ver durante este año, o la gran pugna o la gran batalla de fondo, está dada por la primer superpotencia, que sigue siendo Estados Unidos y lo va a seguir siendo por lo menos en el corto plazo, con China y con Rusia, pero por 2 motivos totalmente distintos. El desafío que genera China hacia Estados Unidos tiene que ver con la parte económica únicamente, porque China está adoptando un papel de mediador y quiere ser un jugador global, pero no militarmente todavía. En cambio, Rusia tiene una postura totalmente diferente. Rusia tiene una economía literalmente quebrada. Rusia fue arrastrada enormemente por lo que es la baja del petróleo y de la energía en general. Tiene un problema económico terrible con las sanciones que le ha aplicado la Unión Europea a raíz de su incursión primero en Crimea y segundo su injerencia en el este de Ucrania. Y Vladimir Putin está trabajando y está manteniendo el poder en Rusia muy de la mano de la retórica de posicionar de nuevo a Rusia como un imperio. Y así es como le habla a la gente, y así es como ha logrado tener y mantener un 90% de popularidad, con un país que está, como le decía, literalmente quebrado. Pero esa retórica militar habla de Rusia como un imperio, incluso reivindica todos los lugares donde existen mayoría de rusoparlantes, e incluso habla de las demarcaciones geográficas de hace 2 siglos. Estados Unidos sabe que su pelea de fondo es con China y que va a ser la pelea de los próximos 30 o 40 años, pero necesita poder terminar de amarrar todos sus problemas en Medio Oriente y salir de esos problemas para dedicarse a su pelea de fondo. Y ahí tiene que ver cuál es la postura hoy de Barack Obama, y lo vamos a ver al final de la presentación. Estados Unidos ha hecho 2 grandes acuerdos a nivel comercial. Uno es el acuerdo transatlántico, que incluye básicamente todo lo que es Europa y la Unión Europea, y el otro fue el del año pasado, que es el acuerdo transpacífico,
donde entra con países de América y entra hasta países de Asia, toda la parte de aquí abajo, incluyendo a Japón. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene Rusia y que tiene China? Tratar de hacer una alianza euroasiática que vaya desde el mar Báltico hasta el mar de China Oriental. Eso entusiasma muchísimo a Vladimir Putin, porque quiere que eso se transforme en una alianza militar. Pero de ninguna manera entusiasma al presidente chino. Xi Jinping tiene muy claro que para seguir creciendo necesita los flujos de fondos de Occidente, a los cuales le quedarían totalmente vedados si ellos hicieran una alianza verdadera con Rusia, porque eso implicaría una amenaza militar muchísimo más consistente que la que representa hoy Rusia sola. Japón, Alemania, tercera y cuarta potencia económica mundial, van a estar alineados con Estados Unidos y no tienen vocación global. Japón sigue en su lugar y Alemania tiene particularmente grandes problemas para poder liderar a la comunidad europea. Entonces no van a jugar global. Los tres grandes actores están acá. Y el cuarto que se puede agregar es India. India, con ya 1.300 millones de personas, es la democracia más grande a nivel global, pero además no crece tanto su economía, pero en pocos años va a ser el país más poblado del mundo, superando a China, que anda por los 1.400 millones. Si sumamos a Rusia con alrededor de 150 millones, estamos cerca de los 3.000 millones de personas, contra 320, 330 de Estados Unidos. La diferencia es casi de 10 a 1. Entonces, la alianza o el triángulo que podrían formar Beijing, Moscú y Nueva Delhi es lo que Estados Unidos no va a permitir que pase. Y ahí, hablando de estos tres países, estamos hablando del BRICS. ¿Se acuerdan que hace 15 años hablaban con mucha fuerza del BRICS? Bueno, hoy con Rusia quebrada y con Brasil al borde del colapso, se dejó de hablar de los países BRICS. ¿Cuáles van a ser las zonas de conflicto? ¿Cuáles son las zonas más calientes del mundo en cuanto a problemas a nivel militar? Siria. Esto es lo que representa Siria en el mundo. Un país de 185.000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Uruguay, para que tengan una idea, con 22 o 23 millones de personas, que hace 5 años entró en lo que se llamó la Primavera Árabe. Y cuando todos creíamos que Bashar al-Assad iba a durar pocas semanas o pocos meses, esto se transformó en una guerra de connotaciones prácticamente globales. Los intereses que hay dentro de este pequeño país y en la guerra que se está librando en Siria tienen que ver con política económica, tienen que ver con geoestrategia, tienen que ver con raíces religiosas enormes, incluso más que nada dentro del propio islamismo. Y Estados Unidos está participando en esa guerra, y también está Rusia, y también está toda la comunidad europea, y también está Turquía, y también está Arabia Saudita, y también está la Liga Árabe, y también está otros países de África, y también está Irán. Entonces, todos los intereses que están convergiendo en Siria hacen que sea una guerra que sea imposible de destrabar. 5 años, más de 300.000 muertos, más de 3 millones de desplazados, todos los problemas que ha generado con la migración y el flujo de inmigrantes, de refugiados hacia Europa. ¿Y por qué no se puede destrabar? Por todos los intereses que tiene. Porque Estados Unidos tiene su alianza y tiene su interés allí en derrocar a Bashar al-Assad. ¿Por qué Bashar al-Assad pudo quedarse? Porque tenía el apoyo de Rusia, en principio, porque Rusia tiene la única base que tiene en Medio Oriente, la tiene en Tartus, en Siria, porque lo apoya Irán, y ahí tenemos un tema religioso, porque forman parte de la misma corriente dentro del islamismo, que son los chiitas, que son contrarios a los sunitas, que están encabezados por Arabia Saudí. Y si nosotros miramos, y hablamos mucho de islamismo y de yihadismo, pero no hay que confundirse. Los musulmanes se matan mucho más entre ellos que el daño que hacen a otras religiones. Y el gran problema ahí es entre chiitas y suníes,
que eso hunde sus raíces en la muerte del profeta Mahoma en el año 622 y los seguidores de Ali, que era su yerno, y los que propugnaban otra corriente, de otra forma de tener de hacer la sucesión, y eso se transformó en una guerra increíble. Y para los suníes son mucho más enemigos los chiitas que los católicos o los judíos. Entonces hay que entender muy bien el tema de la religión en el Islam para poder entender cómo se mueve. Y obviamente no es lo mismo yihadismo que islamismo, que suele a veces confundirse. El islamismo es una religión que profesan 1.500 millones de personas en el mundo y que es en esencia, si uno mira las escrituras, es pacífica. Claro, dentro de ellos tiene corrientes muy alteradas como los salafistas, y que son los que están peleando una guerra santa, absolutamente sin sentido, pero que es lo que ha llevado a la creación del Estado Islámico. Nadie sabía nada del Estado Islámico hasta junio del 2014, y de repente apareció alguien que se decretó el califa, y al-Baghdadi, que es el autodenominado califa, quiso hacer un gran pueblo suní en todo el mundo y se declaró con la potestad de ser el gobernante de todos ellos. Y ahí vamos a ver los problemas que trajo el Estado Islámico. Tenemos por un lado, hablaba del eje que forman Siria, el gobierno sirio de Bashar al-Assad, con Rusia y con Irán. Y por el otro lado está Estados Unidos con Arabia Saudí y otras potencias de la región, entre las que se incluye Turquía. Turquía entra también en la guerra, pero Turquía tiene otra agenda. Las milicias del PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una organización separatista considerada terrorista por Estados Unidos, por Turquía y por la OTAN también, fue muy efectiva en el campo peleando contra el Estado Islámico. De hecho, Estados Unidos, a pesar de considerarla una organización terrorista, la ha apoyado, la ha armado, como también ha armado a la oposición siria, al ejército sirio libre. Entonces, en la frontera, en la triple frontera de Siria, Irak y Turquía, pelean tres bandos: el Estado Islámico, el PKK y Turquía. Y todos pelean contra todos. Y Estados Unidos ha armado a la oposición siria. Pero a su vez, Rusia entra en la guerra y ataca a la misma oposición armada por Estados Unidos. Entonces tenemos dos grandes coaliciones, lideradas por Rusia y por Estados Unidos, que cooperan y compiten. El Estado Islámico maneja una zona del norte de Siria y de Irak, donde viven aproximadamente unos 6-7 millones de personas, y se calcula que tiene 100.000 milicias. Eso, frente a una coalición en la cual intervienen todos estos países, tendrían que ser aplastados en el campo rápidamente. El tema es que hay tantos intereses contrapuestos que no van a poder llegar a terminar con el Estado Islámico. Pero el Estado Islámico ya hizo otra cosa: exportó el terrorismo. Exportó el terrorismo de una forma muy particular, mediante casi un formato de franquicias, donde existen células que pueden operar en cualquier lugar del mundo siguiendo una ideología, pero que no tienen necesariamente una relación con la cabeza, ni dependen de nadie, ni se coordinan con nadie. Trabajan solos. Ese terror es el que han exportado a muchos países. Pero la gran batalla en Medio Oriente, las dos grandes potencias son Irán, que encarna el principal país de gobierno chií o chiita, y los suníes de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido el histórico socio de Estados Unidos. Irán ha sido un enemigo declarado de Estados Unidos, pero lo que pasó durante este año fue muy particular. Una forma de tratar de solucionar estos problemas permitió que se llegara al pacto nuclear y que Irán se reintegrara dentro de la comunidad internacional, algo que realmente no le gustó nada a Arabia Saudita. Aquí ven el gran problema entre sunitas y chiitas. Ese problema se ve en muchos otros lugares, y se ve en Siria, se ve en Yemen, se ve en Libia, donde están peleando por donde están peleando con factores militares, con factores estratégicos y con factores religiosos. A todos estos países es donde se han producido en los últimos meses ataques yihadistas reivindicados por el Estado Islámico.
Francia, Libia, Nigeria, Somalia, Turquía, Indonesia. Entonces, la globalización o la viralización de ese terrorismo es muy grave. Es muy grave porque es uno de los grandes problemas que tiene Europa y ha llevado el miedo a Europa. Y técnicamente son muy difíciles de detectar y además actúan por cuenta propia, reivindicando el Estado Islámico solamente por una creencia. El Estado Islámico ha ganado la batalla de la propaganda a Al-Qaeda por mucho y hoy en día se cuenta que hay aproximadamente cerca de 20.000 extranjeros peleando en las filas del Estado Islámico procedentes de 80 países. Estos son los lugares donde va a seguir existiendo problemas. Siria, Medio Oriente, la batalla entre Arabia Saudí e Irán. La batalla entre Arabia Saudí e Irán tiene un componente más, tiene el tema del precio del petróleo metido ahí. Estados Unidos, a mi criterio, esto es una opinión personal, ha impulsado conjuntamente con Arabia Saudita la baja del petróleo. ¿Qué hizo la baja del petróleo? Llevarse economías a la baja, como la de Rusia, como la de Irán mismo y como la de Venezuela. El petróleo que veíamos hace un par de años en 140, hoy lo tenemos en 25, 26. El petróleo puede llegar a 20. Con el petróleo a 20 quiebran países. Recuerden que la Unión Soviética se desintegró en el año 91 con el petróleo a 20. Si el petróleo se hubiera mantenido en 50, por ahí lo que pasó en meses hubiera demorado una década en pasar. El petróleo a 20 también generó el Caracazo del 97 que posibilitó que Hugo Chávez llegara al poder en el 98. Entonces, el precio del petróleo llegó a un punto que ya no se puede sostener. Y el único que lo está manteniendo es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque produce demasiado barato. Porque ellos sí pueden aguantar ese pulso. Y ellos son los que no han permitido el recorte de la producción. Si recortan la producción, va a subir el precio inmediatamente. Eso trajo aparejado una cantidad de problemas muchísimo más graves en cuanto a la parte económica. Si uno se despertara hoy y leyera el diario sin entender nada de lo que estaba pasando y lee que Venezuela le está comprando petróleo a Estados Unidos, dice, esto es una locura, esto era imposible que pasara. Bueno, está pasando, es real. Europa. A mi criterio, Europa debe ser el peor o de los peores lugares para vivir en este momento. Europa tiene tres problemas enormes. El primero de los problemas es el crecimiento. Está creciendo a 1,5, no va a superar el 2% en los próximos 2 o 3 años. Segundo problema, demográfico, inmigración. 1.800.000 inmigrantes han llegado a Europa este año. Y ahí hay que distinguir muy bien qué es lo que tiene que ver con inmigración ilegal, mayoritariamente proveniente de África, del norte de África o del África subsahariana, y lo que son refugiados políticos o refugiados de guerra que provienen de Siria y Afganistán. Ahí estamos hablando que solamente a Alemania han entrado más de 1 millón de personas. Eso en el corto plazo le puede llegar a costar la gobernabilidad a Angela Merkel, que bastantes problemas está teniendo ya, porque ha sido la que ha impulsado la política de puertas abiertas. Ese problema demográfico que genera, que hay en Europa, es grave y es muy grave al futuro, a los años. Países, las tasas de nacimiento, las tasas de natalidad entre los propios europeos están prácticamente en valores de reposición, mientras que las tasas de nacimiento en las familias inmigrantes, mayoritariamente musulmanas, son enormes. Países como Holanda y Bélgica, prácticamente de cada 2 niños que nacen, uno nace en una familia musulmana. Esto de aquí a 20 años es una bomba de tiempo a nivel demográfico. Tercer problema de Europa, a nivel político. Toda la llegada esta de inmigración ha generado una ola de protestas y el crecimiento de partidos xenófobos y de partidos nacionalistas de ultraderecha. Pondremos varios ejemplos. Hungría, Polonia, un ejemplo más occidental todavía, Francia. Hay que ver qué pasa, si pueden llegar o no pueden llegar al gobierno, pero están ahí y están ganando muchísimos espacios de poder, generando un discurso absolutamente confrontativo.
Por el otro lado, todos los paquetes que ha impulsado Bruselas en cuanto a austeridad ha generado también el resurgimiento de alas socialistas y partidos de izquierda. Con eso lo podemos ver perfectamente en Syriza, en Grecia, lo vemos en que se acaba de formar un gobierno socialista en Portugal y lo vemos también con el caso de Podemos en España. No vienen buenos tiempos para Europa, a mi criterio. América. ¿Qué tenemos en América? Tenemos una América a 2 velocidades. Esto es América Latina. Este es el Mercosur. El Mercosur sigue siendo un instrumento político hasta ahora obsoleto y con una agenda netamente marcada por la parte política, con 2 grandes socios como Brasil y Argentina. Brasil está metido en sus problemas, lo van a ver ahora con Alejandro, pero el retroceso de la economía brasileña es brutal y en lo que le espera a Brasil en el 2016 es muy malo, siempre y cuando no prospere todavía el juicio político a Dilma Rousseff, que pondría incluso en peligro el mantenimiento del Partido de los Trabajadores en el poder. Algo muy parecido a lo que le pasa a Venezuela, que también está bastante en duda la continuidad de Nicolás Maduro, que pueda él completar todo su periodo de mandato. Esta es la América del Mercosur. ¿Qué puede cambiar el equilibrio del poder? La llegada de Mauricio Macri. Macri cambia el equilibrio de fuerzas, no solo en el Mercosur, sino que lo va a cambiar para toda América Latina. Le va a llevar un par de años poder estabilizarse y estabilizar a Argentina y sincerar a Argentina e integrarla de vuelta en el mundo. Pero lo va a hacer, y a mi criterio creo que lo va a hacer muy bien, y se va a transformar en un actor muy importante dentro de América. La otra América es esta, es la de la Alianza del Pacífico. Es México, es Colombia, Venezuela, Chile, Perú. Es una América mucho más insertada a nivel global. Es una América con negocios con Asia, es una América que trabaja muchísimo mejor su relación incluso con los Estados Unidos. 2 modelos bien distintos que pueden llegar en algún momento a tener un punto de convergencia. Elecciones en la región. Este año tenemos elecciones en Perú, tenemos elecciones en República Dominicana, donde sin duda va a ganar, o todo hace indicar que va a ganar Danilo Medina nuevamente. En Perú hay que ver qué pasa con Keiko Fujimori o la alianza que está proponiendo Ollanta Humala. Y tenemos un referendo en Bolivia que le permitiría a Evo Morales gobernar hasta el año 2024 en caso de salir positivo y probablemente salga positivo. En Estados Unidos también tenemos una elección que es muy importante y es determinante también para, precisamente, o sea, muchísimo para nuestro sector, para nuestros países y para toda la región centroamericana. Ya quedó bien claro que la fiesta se reduce a 5 personas nada más. Y más allá de analizar, me gustaría también dar mi opinión y cómo después hay que resistir el archivo. En algún momento, dentro de 8 o 10 meses, me podrán decir si me equivoqué o no. Pero voy a arriesgar mi opinión. Creo que el próximo presidente de Estados Unidos es Bernie Sanders. Creo que va a llevar Hillary Clinton, va a vivir un déjà vu de lo que vivió hace 8 años con Barack Obama. Y desde mi punto de vista, si avanzara la candidatura de Trump en el Partido Republicano, esa sería la mejor carta para que finalmente ganaran los demócratas. Lo que se vio en las primeras elecciones en Iowa fue puntual, lo que se vio anoche en New Hampshire fue también interesante. Si bien ganó Trump, la diferencia de Sanders hacia Hillary Clinton fue importante y además hay que ver la composición de los votantes de uno y otro. En el segmento de edad menor, entre los 18 y los 40 años, la diferencia es casi de 3-1 a favor de Sanders. Y ese es el electorado que se va a mover más. Centroamérica. En Centroamérica tenemos un proceso bastante confrontado entre empresarios y gobierno en El Salvador. Tenemos una clara demanda de transparencia en Honduras, donde el CIL de la CICIG está a punto de desembarcar y tiene muchísima esperanza en poder tener los resultados que ha tenido la CICIG en Guatemala.
Tenemos Nicaragua con probablemente el mejor clima de negocios de la región, donde Daniel Ortega ha sido muy claro y dijo: no se metan con mi política y yo no me meto con sus empresas. Lo que ha creado es, desde un país sumamente conflictivo hace 4 o 5 años, un país donde se pueden hacer negocios y un país donde está creciendo y se está trabajando bien. Otro tema sería meternos en el tema político y discutir si es una semidictadura o no lo es, pero no es el punto de esta charla, incluso llevaría mucho más tiempo hablar de eso. ¿Qué es lo que le espera? ¿Qué es lo que necesita la región? Integración, integración, integración. No hay otra forma de verlo. Centroamérica ha demostrado claramente que los países individualmente tienen muy pocas posibilidades de subsistir en el mundo tal como está hoy en día globalizado. La única palabra que puede hacer, y la repito, es integración, integración. Guatemala. Guatemala, soy tremendamente optimista. Antes que nada voy a dejar eso claro. Creo que estamos en un muy buen momento. Creo que tenemos una posibilidad enorme. Creo que estamos en una zona, acá estamos, de chiquitos, y estamos en una zona bastante lejos de donde se desarrollan los grandes problemas. Y no estamos influidos por esos grandes problemas. Y vamos a tener, y lo va a explicar Alejandro, tenemos tasas de crecimiento muy superiores a la media de toda América Latina. Y tenemos una región que, si bien tiene sus problemas endémicos, tiene una gran posibilidad. Guatemala pasó un proceso increíble el año pasado a nivel político. Y el problema que pasó Guatemala a nivel político es un problema que destruye países. En Guatemala no subió la inflación, no subió el riesgo país, no subió el dólar, no bajaron las reservas, no pasó nada. El país siguió exactamente igual como estaba. ¿Eso qué quiere decir? La conclusión de esto es que el poder económico es mucho más fuerte que el poder político en nuestro país. Entonces, la responsabilidad de los empresarios es muchísimo mayor. Esto no lo van a sacar adelante los políticos. Vimos bien claro que puede gobernar uno u otro y que las cosas siguen igual. Guatemala tiene prácticamente un récord histórico. Desde la vuelta de la democracia con inicio en el 86, van 8 periodos de gobierno y 8 partidos políticos distintos. Eso es un récord mundial. No se rían, es en serio. No hay forma de que pase eso. Y de los 8 que han gobernado, creo que 5 ya no existen. Entonces son asociaciones electoreras más que partidos políticos, porque nadie puede hablar de que detrás de los partidos políticos en Guatemala hay ideología. Entonces lo primero que debemos exigir es el cambio de la ley de partidos políticos. Guatemala debe industrializarse, debe dejar de vender commodities como su principal fuente de ingresos, debe encontrar los sectores en los cuales diferenciarse, debe crear un proyecto país, por Dios, debe crear un proyecto país de una buena vez, que independientemente de quién gobierne, se sepa hacia dónde van y haya un plan detrás de las cosas que se hacen, y haya un proyecto país y haya una visión país. No puede ser que la visión país, o lo más resaltable de la visión país, sea que cada 4 años borramos y empezamos de nuevo y llega un nuevo director del INCUAD y le cambia el logo y el eslogan al país. Eso no es así. Tenemos que tener seriedad para discutir los grandes temas. Tenemos que tener madurez para poder hablar claro. Tenemos que reconocer que somos un país clasista y racista y que hay una cantidad de excluidos. Tenemos que discutimos sobre el salario de los ministros, del presidente y de los diputados. Señores, tendrían que estar mucho mejor pagos. Así el gobierno podría atraer gente mejor capacitada para poder trabajar. Le sale mucho más caro al país tener diputados ineptos cobrando poco que tener diputados eficaces cobrando buen dinero. ¿Cuánto le cuesta al país un error en la toma de decisiones macroeconómicas? ¿Cuánto le cuesta la corrupción? ¿Cuánto nos costaría tener gente capacitada, bien pagada? El otro día hablábamos con el director de Transparencia Internacional para las Américas, Alejandro Salas, y yo le proponía a él, le decía: ¿por qué no ponemos un fondo de $10 millones para el presidente cuando salga del gobierno? Para que viva tranquilo el resto de su vida. Pero eso sí, si lo agarramos robando 100 quetzales, le damos cadena perpetua.
Entonces, que tenga la plata para retirarse tranquilo, pero que cuando haga las cosas las haga bien. Tenemos una responsabilidad enorme. Ya no vale esconderse con que la ética la va a tener que tener el gobierno y la transparencia la va a tener que tener el gobierno. La tenemos que tener todos. Tenemos una responsabilidad enorme, porque si al final hablamos de gobierno, de empresas y de instituciones, todas están formadas por gente. El gobierno son personas, las instituciones son personas, las empresas son personas, las personas somos nosotros y la responsabilidad definitivamente es nuestra.